Bueno, nos encontramos en un lugar paradisíaco, la hacienda Uxmal, en Uxmal, Yucatán, con el señor Fernando Eugenio Barbachano Herrero. Hace unos días dio una muy interesante conferencia de prensa sobre la situación que guarda el hotel, los hoteles Chichén Itzá de su propiedad y el Lodge. Uno de ellos es un hotel histórico, cumplió 100 años ya, es histórico. Es más, yo creo que es histórico, si no me equivoco, a nivel nacional como pionero del turismo, que fue tu abuelo, ¿no? El turismo nace de la amalgama de tener hospedaje, que existe, como tú sabes mejor que nadie, hace miles de años, tener transportación para poder accesar los lugares de interés en torno a un sitio, pero lo que lo hace el pionero del turismo organizado en México es el hecho de que él funda la primera escuela de guías. Y al tener al guía, conjugas los elementos que permiten dar un tour, y de ahí la palabra turismo, y de ahí ser el pionero de esa industria. Él, como bien sabes, se inspira de su suegro, don Francisco, mal apellidado Gómez Rull, porque realmente era Cebriá de la Tobilla, de Málaga, y su suegro es quien inspira en mi abuelo el crear la industria alrededor de los vestigios arqueológicos de Chichén Itzá y Uxmal. El abuelo logra, estudia en Nueva York, en la Universidad Católica, se me olvida el nombre ahorita, en la ciudad de Nueva York, donde estudió él. Y evidentemente en sus idas y vueltas a través de Progreso, La Habana, Nueva York, conoce a los capitanes y a la tripulación y se integra en sus conocimientos a el modus operandi de las navieras. Y fue así como debe habérsele ocurrido, pues voy a estar ya graduado voy a estar de guía a gente que yo logre convencer, visitar Chichén Itzá, Uxmal, Izamal, los poblados de interés en el recorrido, desde luego Mérida, y ahí comienza su creación basada en las enseñanzas de su suegro, la inspiración de su suegro. Evidentemente su papá ya tenía un avance en cuanto a que fue pues, el pionero de cómo promocionar los diversos espectáculos que él administraba o rentaba para administrar. Trae a los primeros pilotos, increíble para mí que una década después de los hermanos Wright, Fernando Barbachano Bolio, tenía ya un espectáculo aéreo con pancartas volantes en Progreso para promocionar espectáculos y promocionar. Y de ahí viene el conocimiento del abuelo de cómo entro a ese mundo que me va a permitir el poder accesar a los turistas, cómo anunciarles, cómo... Entonces yo he estudiado un poquitín cómo fue que el abuelo, en una situación totalmente ajena para el medio en el que creció, desarrolla la habilidad que se requiere para hacer las cosas que hizo. Y creo que fue esa amalgama de su padre y su suegro, y las enseñanzas que obtuvo de ellos, los que les permiten ese tránsito cuando todo el mundo lo tiraba de loco. Sí. El loco Barbachano, ¿quién se va a venir a ver estas piedras viejas? Haciendo una aclaración, cuando empezó don Fernando Barbachano Peón, tu abuelo, en Chichén, no se estaba empezando la reconstrucción de las ruinas. Las ruinas no estaban como están ahorita, eran unos montes que tenían toda clase de árboles. Bueno, Thompson presumía que su ganado era tan fuerte que accesaba hasta la parte... Eso lo dijo don
Don Justo Sierra. Cuando Sierra. llevaron a don Justo Sierra en 1906 a Chichén, tú sabes que él no tenía ninguna empatía por los indios ni por la cultura maya. Lo pararon frente a lo que era el castillo, que era un cerro, peor que el de Izamal. Es correcto. Tenía árboles y todo. He visto las fotos, por eso digo que es correcto. Estaban las vacas pastando. ¿Qué le parece? ¡Qué maravilla! ¡Qué vacas que se suben! ¿No? Hasta allá. Fue un diablo. Una falta total de respeto. Total. Entonces, entre la locura, y me acuerdo ya es la Universidad Fordham. Ajá. Ahí estudió. Una locura que lo lleva a consolidar algo en el que nadie creía más que él. Y esa consolidación viene a través de Thompson, a quien convence en venderle el platanar de la hacienda Chichén. En ese platanar se construyen los primeros búngalos, el búngalo Chichén Itzá y el búngalo Palenque del Hotel Mayalán. Ahí están allá, ¿no? El Palenque ya no existe, le cayó un rayo en los años 90 y se quemó. Y no lo quise reconstruir porque estaba muy cerca del edificio principal y con todos los terrenos que tenemos en Chichén, me parecía un poco absurdo en el día de hoy que hay carritos de golf y un movimiento mucho más ágil del que había entonces, amén de que el abuelo tuvo que generar su propia energía eléctrica durante décadas, 40 años, no fue sino hasta los años 60 que llegó Comisión Federal de Electricidad. Los Duto nos ayudaron con toda clase de equipos. Me acuerdo que teníamos máquinas alemanas, Deutz y americanas, General Motors, donde la generación de energía eléctrica era un trabajo tan arduo como pudo haber sido la cocina del hotel, generar energía eléctrica 24 horas al día para tener la instalación. Tú me mostraste una carta conmovedora que escribió tu abuelo desde Progreso. Es correcto. A tu abuela, que era la que estaba en... Hoy salen los primeros, creo que 3 o 4 turistas, no sé qué, bendice a Dios, o sea, no dice bendice a Dios, dice que bueno, que todo salga bien, dice, que los recibiera tu abuela allá en el... Es correcto. Que por cierto andaba con una escopeta. Ella vivía con una escopeta, dice que por los tigres. Sí. Que encontró en una ocasión a un tigre acostado en una de las terrazas de los búngalos. Pero yo creo que era por más de los tigres. Había una serie de amenazas que ella se sentía amenazada en Chichén por el entorno, no de tigres, sino de otro tipo de tigres. Ya podemos hablar, pero no me quiero brincar de la secuencia en la plática de lo que sucedió en 1950, que entró el Frente Único de Trabajadores del Volante. Asaltaron la casa de tus abuelos. Asaltaron la casa y él tenía una Mauser, entiendo que era una ametralladora de 60 tiros. Le digo, me van a matar a mí, van a matar a mi hijo Fernando, mi padre, e incluso a mi nieto. Pero los primeros 60 que pasen por la puerta me los voy a echar. Hay que decir, los taxistas se alborotaron en la ciudad de Mérida, en el Parque Hidalgo, y se fueron contra la casa de don Fernando Barbachano Peón, que es la casa del Balam. Ahí estaba la casa de... En la mera esquina, ¿no? Barbachano. No, porque la esquina era los Rodríguez. De las Rodríguez. Que vendían las buenas, las medianoches. Muy ricas medianoches. Que todos los universitarios cruzaban. Sí, la esquina de las Rodríguez. Sí. Al lado estaba, o sea, el hotel, al lado era la casa. Bueno, de hecho hay una parte que está igual, ¿no? Me dijo alguna vez. La casa, el jardín central de la casa sigue siendo idéntico hoy. El nombre de la casa, Casa del Balán, por su apodo, Balán Barbachano. La propiedad de las Rodríguez, la tía Carmen la adquiere posterior a la muerte del abuelo, la integra, construye el Casa del Balán en el año 68 y 69, se inaugura en diciembre del 69. Buena memoria de las Rodríguez. Sí, de las Rodríguez, claro que sí, de las medias noches. Bueno, quiero poner en contexto esto. Chichén es una de las maravillas del mundo. El hotel de Chichén, que usted puede ver allá, tocar en ese restaurante, cafetería preciosa, ya sigue siendo cafetería. Ya para Dios, ¿cómo se La cafetería. Donde puedes agarrar el caracol, el observatorio. No, eso lo aprecias desde el restaurante principal. El restaurante principal. Que tiene un efecto interesante. Fíjate, el trazo de el corredor de lo que eran cuartos originalmente y hoy son la recepción y parte del bar. Y el acceso a los jardines de la parte sur del edificio principal.
La construcción del comedor y del lobby no se da sino hasta 1930, cuando Pan American le da un avance de dinero al abuelo para ampliar el hotel, que tiene 2 etapas. En los 30 viene la primera, que se dio a base de bungalows, y en el año que yo nací, en el 49, construyen el 3er nivel, y es ahí también donde la ayuda de la Pan American fue elemental. Él representaba a la Pan American en Yucatán, como representaba a la Wagon Lee y a la World Line y a muchísimas de las empresas pioneras del turismo organizado en Europa y en Estados Unidos. Se vuelve socio de Gray Line, es fundador de ASTA, American Society of Travel Agents, es fundador de AMAF en México. Sí. En fin, pero regresando a Thompson y a los años 20, en 1927 hace un arreglo con Thompson en el cual se compromete a comprarle toda la hacienda Chichén, que tenía 690 hectáreas que le habían quedado después de la creación de los ejidos. Se crean años después, pero ya habían asentamientos que no los consideraba ni Thompson de su propiedad. Dentro de ese núcleo de 690 hectáreas están pues todos los terrenos de la familia, incluyendo la zona arqueológica. Y es en 1944, ya fallecido Thompson, que la sucesión de Thompson cumple con ese acuerdo y le escrituran al abuelo las 690 hectáreas, basado en que la nación había acusado a Thompson de estar extrayendo reliquias arqueológicas cuando no estaban prohibidas, aun cuando la lógica dice que debieron haberlo estado, no lo estaban. Inclusive, pero te interrumpe, Carrillo Puerto le hace la carretera, don Concho Castro se la hace, sí, hasta allí, para que sea fácil que se extraiga. Yo tengo una fotografía, tú también la has visto, ¿no? Donde están dragando el cenote. Claro. Claro, no le reprocho tanto a Carrillo, porque qué acertado fue, conservaron esas piezas. Si no hubieran parado, quién sabe dónde. Totalmente de acuerdo contigo, Gonzalo. Evidentemente, hablemos de Thompson en el contexto de, posteriormente, con permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se comete un crimen del que nadie habla, que fue cuando Pablo Bush Romero y el CEDAM secan el cenote sagrado y en esa extracción de agua destruyen pues el 95% de lo que estaba en el cenote sagrado, porque hicieron pedazos por el tipo de extracción mecánica que utilizaron, bombas de agua. Y de esa nadie habla. Entonces, nadie habla de eso. El gran criminal es Thompson. El gran criminal es Thompson, cuando no necesariamente fue así. Gracias a Thompson, pues se conservan todas esas piezas que se sacaron intactas. Muchas de ellas están en Harvard, en el Peabody Museum. Claro. Otras están en el Field Museum of Natural History en Chicago, de donde era Thompson, originario. De hecho, Thompson se pela cuando matan entre comillas, ¿no? Se va cuando matan a Carrillo Puerto. Y tú, bueno, ahí hablamos otra ocasión, hoy no nos podemos detener. Fernando y yo tenemos una conversación que empezamos hace muchísimo tiempo, no la hemos terminado ni la vamos a terminar en esta tierra, la seguiremos en otro lado, porque no se nos acaba ni Chichén, ni la historia de Yucatán, ni la guerra de castas. Es correcto, estás en lo cierto. Pero aquí lo importante, Fernando, es que es nota internacional el asunto muy penoso, por cierto. Muy triste. Muy triste. Y muy injusto y todos los adjetivos que le quieras poner de absurdo, de que... voy a empezar a contar algo que incluso mi abogado Víctor Campos, gran amigo mío, que no está dentro de los más de 12 abogados que se encargan de este litigio contra los atropellos de Rodolfo Rosas Moya, le dijo a Rodolfo y a su hijo, Rodolfo hijo, me cuenta Fernando Barbachano Herrero que su padre, Fernando Barbachano Gómez Rull,
cuando en 1988 compró una casa multimillonaria en Florida, o intentó comprarla, pagó $1.800.000 de depósito, la casa valía $18 millones. Viene el ciclón Gilberto y se dice a sí mismo, no tengo los fondos para reconstruir el Hotel Cozumel Caribe y comprarme esta casa en Florida. Razón por la cual voy a perder el $1.800.000 que di de depósito. Punto. Y ahí murió. No hubo más. Es una transacción comercial tal cual. El caso con Rosas Moya tiene otras vicisitudes. Primero, esto se da en la pandemia. Como yo expresé ayer, yo sentí, basado en el libro que leí, alguien me lo obsequió y que me quejé con ese amigo mío, Ed, decía que te sobraba esta biblioteca. ¿Quién entretiene tener un libro de este tipo, donde mueren, se da cuenta de la muerte de más de 120 millones de seres humanos solo en Europa, de la influenza española, mal llamada española, porque es una influenza militar que nació en Kansas, no en España. Y todos sabíamos hasta el año 2020 que las vacunas se tardaban entre 7 y 8 años en desarrollarse. El mundo ha honrado tanto a Pfizer y a su asociada como a Moderna por haber sacado vacunas. Ahí Trump ayudó, y nadie le está dando el crédito que merece, con billones de dólares de recursos para acelerar el proceso de esas vacunas. A él le debemos el financiamiento de quienes permitieron la creación y distribución inmediata de las vacunas. Yo me vacuné en enero del año 21. Cuando se da esta situación, ahí sí leo el libro completo. Y al leer el libro completo le comento a mi mujer, voy a tomar una decisión de la que tú no vas a ser parte. Tú, Chris, que me has ayudado durante 30 años a ennoblecer todo este esfuerzo multigeneracional. Porque no quiero que los hijos de mi primer matrimonio te culpen de que por ti se hizo y se viró y se tornó. No, esta es una decisión que yo solo estoy tomando. Voy a vender la joya de la corona en virtud de que no vamos a poder aguantar 7 años o más de una industria turística paralizada. Ya tuvimos casi un año con las zonas arqueológicas cerradas. En ese contexto me dije a mí mismo, voy a pedirle a uno de mis parientes, que en ocasiones ha hecho correduría en Mérida, que no había movilidad, no nos podían. Entonces dije, a ver, ¿quién en Mérida, de toda esta gente que está ingresando al terruño, tiene el deseo y los recursos para poder tener una propiedad irrepetible, como es el Hotel Mayalán, y los recursos para aguantar esos 7, 8 años, porque no puedes repetir el hotel. Me llevé 6 años pidiendo a la Lina los permisos para ampliar el Hotel Mayalán. Bien, llegamos a un acuerdo de arras. El acuerdo de arras decía que una vez pagado X cantidad, que después de 3 ajustes hechos por Rosas Moya, llegó a $6 millones, empezó en $1.5 millones, tendrás el derecho de un contrato de compraventa. O sea que no llegamos ni al contrato de compraventa, que quede claro. Esa es parte, es una promesa de que cuando cumplas el depósito de garantía, tú y yo firmaremos un contrato de compraventa, al que nunca se llegó. Punto toral en este drama. Bien, evidentemente por la pandemia yo le di oportunidades. No tengo los 6 millones de golpe, tengo 3. Y dentro de 1 mes y medio te pago 1.5. Realmente tengo 3 y dentro de 1 mes y medio te pago los otros 3. En ese mes y medio, a los 4 días de haber pagado los primeros 3, me dice, no voy a tener 3 dentro de 1 mes y medio o 1 mes. Voy a tener 1.5 y los otros te los pago, que te los daría yo ya, y los otros te los pago
un mes y medio después, dije, bueno, el orden de los factores no altera el producto. Es lo mismo, si me das ahorita antes de tiempo 1,5 y después en un tiempo similar, posterior a la fecha acordada, se modificaron el convenio de arras, se volvió a repetir el castigo que él puso, se volvió a repetir que ese castigo se haría bueno como parte de, si él no cumplía, era el castigo por no cumplir, el ejemplo que usé de la casa de mi padre. Viene la fecha y le manda al corredor de bienes raíces una carta diciendo, no puedo pagar, necesito una extensión porque no tengo los fondos. Ojo, toda esta transacción es durante la pandemia. Se entendía que los fondos estaban disponibles en la forma como él lo estipuló. Él estipuló los tiempos, no yo. Ya había transcurrido para esto 4 ocasiones en las que habíamos cambiado fechas y montos. Pero lo más grave fue un par de comentarios que se hicieron en el momento del cierre, en el que gente clave del cierre, cuyos nombres voy a omitir por respeto, me dieron indicios claros, no confiamos en este tipo, ve que nos pague, porque a lo mejor no nos paga. Ese fue el notario. El notario, y yo dije, espérate, me dije a mí mismo, ahí debía haber reaccionado, debía haber tirado la operación. Pero acababa yo de conocer a este sujeto. Venía avalado por un primo hermano tuyo. Amigo de él toda la vida, ¿no? Estudiaron juntos y lo conocía. Yo, como sabes, he vivido toda mi vida fuera de Yucatán. Estudié los primeros 5 años de mi vida en el Colegio Montejo y de ahí tengo las amistades que tengo de niño, amistades regias, preciosas, pero muy cortas. Me mudé a vivir a Cozumel, estudié en la Ciudad de México y después estuve 8 años de universitario en los Estados Unidos, en Boston y en Nueva York. Y evidentemente, pues no conociendo y en el silencio que tipifica a nuestra ciudad natal, de cuando alguien comete atropellos, me voy enterando posterior al hecho de la clase de sujeto que es este hombre. En fin, se da el hecho de que él y yo acordamos, ok, tú estás presumiendo de que los permisos que tú me estás exigiendo conseguir para construir 200 habitaciones adicionales, quieres llegar el hotel, 200 en una etapa, y quería llegar al hotel a 400 cuartos. Los 2 hoteles juntos tenían un poco más de 100. Yo tengo permisos ya dados por INAH desde el año 94. Para llegar al hotel a 190 cuartos y el permiso lo solicité de forma tal que yo pudiera desarrollar el hotel conforme la demanda lo exigiera, para no incurrir en adeudos que generaran intereses que ahogaran la operación hotelera por haber construido un hotel más grande de lo que tengo la capacidad de llenar. Expresé eso incluso a mi pariente, que se lo diga. Este es un gran restaurante con un pequeño hotel. El Hotel Mayalán puede sentar y darle de comer de golpe con sus 4 cocinas a más de 2,300 personas por sentada. Hay hornos de leña en 4 diferentes sitios, hay cocinas industriales muy amplias. Es un gran restaurante. El 80% de los ingresos del hotel son de alimentos y bebidas. Entonces me dijo, yo 400 cuartos en Chichén no los veo. Yo creo que él traía es una estrategia. Sí. Era una estrategia, tienes toda la razón, era una estrategia de cómo embarro la operación para después tener formas de cancelar. El hotel me lo vas a titular cuando yo te haya pagado 13 millones. Y posteriormente los otros 5 dependerán de los permisos. Bueno, yo decía, yo ya tengo un permiso por una parte de lo que tengo. O sea que el día del cierre pude haber cobrado los otros 2 millones. Pero no llegamos a eso porque no llegamos a ningún cierre. Bien, me di cuenta de que esa promesa, si tú no consigues el permiso, yo lo consigo. Yo soy más hábil que tú en conseguirlo, casi con esa ofensa. Dije, mira, yo tengo un arreglo con INAH de que les voy a donar 300,000 metros cuadrados de terreno donde hay ruinas tan importantes como las visitables hoy, que no fueron reconstruidas por Carnegie y que siguen en ruinas como estaba Chichén en 1920, antes de Carnegie, que a propósito de Carnegie,
fue mi bisabuelo el que le escribió, no a la Carnegie, a la Fundación Rockefeller, para tener fondos para la reconstrucción de Chichén. Y fue la Fundación Rockefeller la que le manda la misiva a Carnegie. Y de ahí nace el que la Carnegie financie la reconstrucción de Chichén, Andrew Carnegie, porque los Rockefeller ya tenían apalabrada la ayuda que tenían a ciertas instituciones. Ellos nos brindan la oportunidad de conocer a Carnegie. Esa es una carta donde se funda la primera empresa del grupo Mayalán en conjunto con grandes personalidades de la época, que se llamó la Compañía Impulsora del Turismo a las Ruinas de Yucatán. Nombre que yo he usado, yo desarrollé, como sabes, Playa del Carmen, y se llamaba Compañía Impulsora Turística de Playa del Carmen en honor a esa historia, y la compañía más grande del grupo hoy en transporte se llama Compañía Impulsora de Transporte de Cancún. En fin, son situaciones que vienen a la memoria que son importantes de mencionar. A ver si lo entiendo bien, Fernando. Hubo un acuerdo de compra-venta. Una de las partes del comprador se compromete a depositar un dinero. Correcto. Si no se llega a un acuerdo de compra-venta, hay una penalización. Es decir, si no se cumple. Es correcto. Y quien depositó pierde su dinero. Si tú hubieras rescindido ese compromiso, tenía que pagar 6 millones tendrías de que dólares. pagar 6 millones de dólares. Así. Tuve un comprador que me pagaba más, que además se lo dije a mi primo, yo no soy de ese actuar. Yo estoy muy contento con el 1,5 millones de dólares que mi notario puso para el efecto de que hay que tener una pena convencional. Pues ese señor quiere 3. Okay. Te lo estaba haciendo para perjudicarte. Y después 6. ¿Okay? Porque sentía que había otro comprador que estaba compitiendo con él y que yo en un momento dado actuaría como actúa él. Yo no soy él. Regresando al tema, él y yo acordamos verbalmente: no te metas con INA, es mi boleto durante 3 años. Y si a los 3 años yo no logro conseguir los permisos, tú que te sientes el todopoderoso de lograrlo, te doy a ti las 30 hectáreas adicionales a las 50 que son parte del convenio, para que tú consigas esos permisos y continúes con tu proyecto de que quieres tener 400 habitaciones. Ni un problema. Es más, te voy a regalar 5 adicionales para que tengas una baraja de cambio, porque hay unas 5 donde hay una estructura muy importante, la Casa Colorada, que también merece ser de la nación, y las puedo donar yo, las puedes donar tú. A ese grado llegó la bondad del tema con INA. Se murió de risa y antes de un mes ya estaba Diego Prieto, gente del INA en Mérida, enterados de la operación. Bueno, él dice en todo momento, yo represento a un fondo. Pero ese momento viene posterior. ¿O sea? Sí, ese porque momento... lo que hace suponer es que él tenía a lo mejor un socio muy importante que era capaz de arreglar todo y quién sabe qué cosas más. Pero eso nace posterior, eso nace ya en el conflicto, ya cuando la situación se vuelve conflicto, y no conflicto en el primer año y medio. Yo operé el hotel después de esto 1 año y varios meses más sin ningún problema. Cuando me entero de que este hombre está preparando toda una situación de litigio, decía yo, ¿con base a qué litigio? ¿Qué litigio puede haber? Le decía yo a mi amigo y abogado Víctor Campos. Víctor me decía, mira, ya le ofrecí a este señor que la pena convencional, esto es muy importante, Gonzalo, se le toma como pago al 100%, no se constituye como pena convencional. Lo que ya no tiene es crédito. Que te pague de golpe. Paga de golpe los 19 millones de dólares, objeto de la futura compraventa, y le tomamos los 4,5 como buenos. Y así se los ofreció. Y así se lo contesté yo a María Fritz, cuando María Fritz, secretaria de gobierno, me llama y me dice, hay interés del gobernador de que esto no se vuelva un problema. Le dije, perfecto, no tengo ningún
obstáculo, no pongo ningún obstáculo de ninguna pena, de ningún tipo. Lo único que ya no tiene es crédito, porque no ha cumplido a través de estos meses en nada de lo que prometió, ni en fechas ni en montos. Mira, la parte conflictiva nace de distorsionar el acuerdo original, insistir en que él quería que el acuerdo original se respete, cuando no se puede respetar algo en el que se ha faltado en todos sus términos y condiciones, que es el forma de pago, a pesar de haber ofrecido, te convierto el castigo en efectivo, es parte del pago. Y hace una serie de lucubramientos verdaderamente criminales, Gonzalo. Envuelven a Quintana Roo, en mi opinión, hoy, años después me doy cuenta, para proteger a Mauricio Vila, específicamente. Vamos a que este sea un tema que en Quintana Roo nace un litigio en el que yo acuso de fraude a Fernando y a sus hijos, y con base a ese fraude hay una orden de aprehensión, y con base a esa orden de aprehensión, además lo voy a acusar, cosa que hace, de que se está robando el dinero o se había robado el dinero ahora que mi gerente tiene acceso a las computadoras del hotel. Gran mentira. A la Secretaría de Hacienda, lo que él está haciendo. El lavado de dinero que ha hecho este hombre en los últimos casi 3 años es claro y contundente, no hay duda. Es gravísimo. Muy grave. El lavado de dinero es algo que va en otra esfera posterior a este tema. Crean todo ese montaje en Quintana Roo y Quintana Roo le pide a Yucatán, asegúrame el hotel, dales la depositaría a Alvarado Muro, que es el representante de R4 de Rodolfo Rosas. Todo esto comienza en Yucatán en paralelo con un juez Cano, que como me dice mi abogado, este señor se cree Jesucristo, convirtiendo el agua en vino. Esto es debe ser un juicio civil, posiblemente mercantil. Para mis abogados es civil, pero nunca un ejecutivo mercantil, porque tú no le has firmado ningún título de crédito, pagaré, ni mucho menos. Bien, regresando a Quintana Roo, ahí se dan cochinadas tan grandes como mi segundo padre, Nacín Joaquín Ibarra, que fue mi socio en Aerocosumel, la aerolínea que yo fundé, del que él estaba muy orgulloso. Evidentemente, Carlos Joaquín tuvo el gesto de que durante su gestión no se me hiciera esa acusación. La hicieron al día siguiente de que se fue. Al día siguiente. Carlos termina su mandato el 30 de septiembre y esto sucede... ¿Y es cuando irrumpen en el hotel? No. Ahí comienza toda esta trauma y esta trauma que se da en octubre del 2020, ahí comienza, no irrumpen en el hotel sino hasta el año 22, febrero 17. ¿Qué te dice eso? Que evidentemente no estaba en la mente criminal de esta gente un plan, porque de ahí nacen otros atropellos ya en Yucatán, en el que por los tiempos que transcurren se prescriben ciertas acciones y ahí es donde el gobierno del estado de Yucatán, a través de los magistrados del estado de Yucatán, la jueza de Valladolid dice, esto está prescrito, el señor no tiene ninguna culpa, no voy a entrar ni en materia, está prescrito y lo desecha. Y Mario Castro y sus magistrados deciden, no, esta cosa no está prescrita porque no sabemos en qué fechas supo el señor Rosas Moya de este fallo y al no tener esa fecha cierta no podemos computar el año. Pues carajo, si el señor me está poniendo una carta de que no tiene dinero, que es la carta que se exhibió ayer, evidentemente, pues eso y otras acciones, claro que estaba enterado. Se le notificó ante notario que estaba enterado. Si lo cuentas, 1 año y 4 meses después, irrumpe en el hotel cuando no logra del juez Cano ni la depositaría, ni una orden para embargar, y una serie de elementos que él requirió, no los logra, entonces entró por la fuerza.
Al no lograrlos la tarde del 17 de febrero, entran en la madrugada, en los primeros minutos del 18 de febrero, y rompen con 50 personas armadas que vienen de Tulum en vehículos de Quintana Roo. Esto se vuelve noticia mundial. Eso es insólito en un estado que presume de que es el estado más seguro del país y un paladín del Estado de Derecho. ¿Cuál Estado de Derecho? Por favor, no me diga la policía estatal que con todos sus C5 y las cámaras y demás no se enteran de que hay un convoy. No contento Mauricio Vila, porque tú y yo sabemos que un gobernador es el único que tiene en Yucatán, como en ningún otro estado del país, el único que tiene el uso de la fuerza pública es el gobernador. 1, 2, ¿quién otro le puede pedir al Ejército y a la Guardia Nacional que vengan a proteger, junto con su policía estatal, la invasión de 50 maleantes que llegaron del estado de Quintana Roo? Pues nada más el gobernador. Cuando yo llamo a Miguel Torruco, secretario de Turismo, a las 6 de la mañana, el día de la invasión, Fernando, me debiste haber despertado a la 1 de la mañana cuando se dio esto. Miguel, a la 1 de la mañana, a las 6 de la mañana vas a hacer lo mismo que estás haciendo ahorita. Me da pena incluso despertarte a las 6 de la mañana. No me jodas. Buena amistad con Miguel Torruco. Ahora mismo te mando a la Guardia Nacional. Se conoce que llama, quiero pensar, no lo puedo asegurar, al gobernador. Yo hubiera hecho eso. Si soy secretario de Turismo, pues llamo al gobernador de la entidad donde pretendo mandar a la Guardia Nacional a evitar un atropello. Lo neutraliza. Me dice, Fernando, mientras no tenga yo una orden judicial, no puedo mandar a la Guardia Nacional. Y de ese Eso momento... hace suponer, según ayer, a muchos periodistas, que el exgobernador es socio del proyecto. O de alguna, bueno, porque tanto compromiso. Allá es donde sale el concepto de que Rosas Moya tiene un fondo, así le llama él, el fondo. Vamos a llamarle la mafia, más que el fondo, porque si fuera un fondo, yo quiero saber qué fondo va a permitir 3 años de robarse el dinero al fisco, de lavar dinero y de todo el escándalo que esto conlleva. Quiero decirte, Gonzalo, que una semana antes del allanamiento, yo le pedí una cita al gobernador Mauricio Vila, cita que me fue conseguida y que amablemente la consiguió Ernesto Herrera, que era su secretario de Desarrollo Económico, y que participó en la reunión, y le ofrecí al gobernador, mira, al ratero yo no le vendo el hotel por honor. Aquí hay una situación de honor, es bajo mi tutela, yo soy como dicen los anuncios de Patek Philippe, eres el encargado durante tu generación de este bien, pero es para la próxima generación, igualito. Ante ese escenario de honorabilidad, de algo que fue un esfuerzo titánico, como ya hemos descrito antes, este señor no puede ser el dueño de esta propiedad. Pero el gobierno del Estado sí. Yo le vendo a Cultur hoy mismo. Le vendo al Tren Maya hoy mismo. Le vendo a INA, si INA lo quiere comprar. Ustedes han comprado terrenos a mi familia, le compraron a tía Carmen en $22 millones el INA, 99 hectáreas en Chichén. Mi sobrino vendió en otro tanto igual, antes de la tía Carmen, la zona arqueológica al estado de Yucatán. Zona arqueológica que, como expliqué con toda bondad, la había donado el abuelo, pero eso es otro cuento y no tenemos tiempo para desviarnos. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos ante una situación en la que Quintana Roo, dándose cuenta del atropello de que fue usado, la gobernadora actual de Quintana Roo dijo, este boleto no es de Quintana Roo, me sacan esto de aquí y me lo arreglan ya. Cosa de la que yo ya le di las gracias personalmente. Y le da la orden a su fiscal, devuelvan ese hotel a su verdadero dueño. Y la Fiscalía de Quintana Roo le da una orden a la Fiscalía de Yucatán. Y hay convenios entre fiscalías que hoy en la mañana se puso un recurso. Hay un jefe de ese convenio, hay un director general de ese convenio, de que las fiscalías respeten las solicitudes de una de otras. La solicitud de Quintana Roo a Yucatán la ejecutó en 1 hora. Y yo llevo 1 año y 3 meses esperando que cumpla Yucatán con la solicitud de Quintana Roo. Devuélvele los hoteles a su dueño. Punto. Esto fue un atropello, fue un error.
¿Qué sigue de aquí? Como no está actuando el fiscal, sigue el plebiscito. Yo estoy pidiendo un plebiscito. Que es un concepto interesantísimo. Interesantísimo, Ese concepto nunca usado antes en Yucatán. Es el único estado que lo tiene. Es el único estado Y que lo está tiene. copiado de un principio romano, de derecho Sí, señor. romano, que cualquier ciudadano puede apelar al emperador. Es correcto. Que la Iglesia Católica lo copia del derecho romano. Es correcto. Y cualquier católico puede apelar al Papa. Es Aquí correcto. cualquier yucateco puede apelar al gobernador que intervenga en determinados asuntos. Ya lo hice, ya lo sabe Joaquín. Lo sabe, tiene el escrito, posiblemente requiera que alguien se lo explique en virtud de que es algo que nadie nunca ha usado. Ese es tema 1. Tema 2, lo tocamos antes, el lavado de dinero. ¿Cómo es posible que este tipo haya pagado sueldos CFE durante años? Hasta recientemente que aparecen 2 empresas fantasmas que también van a estar en problemas y cuyos socios van a estar en problemas, burlando al fisco, y nadie se mete y el fisco no averigua y nadie averigua y no facturan. La empresa que te está dando el servicio es la que tiene que facturar. Y por último y más grave, el daño al nombre de Yucatán y al nombre de México. Gonzalo, o yo tengo en mi poder los hoteles antes de 30 días contados a partir de la rueda de prensa en donde se le da a conocer al mundo todo este drama, o hermano, me voy a Fitur y en Fitur voy a rentar un espacio que permita a España y al mundo conocer lo que está pasando acá. La total ausencia de respetar el Estado de Derecho. Me voy a ir con todo. Voy a pedirle a mis amigos, la familia Trump, que intervengan. Me voy a la inauguración, me voy a Fitur. Esta situación no se puede quedar más tiempo como está. Llevo 3 años esperando pacientemente, primero que salga Mauricio Vila, que evidentemente está envuelto de una forma u otra, por amistad, por ser socio, por lo que tú quieras, pero está envuelto. A lo mejor lo está haciendo de buena gente con el muchacho este que creció con él. A lo mejor lo está haciendo porque tiene intereses que un amigo muy querido nuestro le ha confesado. No, yo no tengo nada que ver en el entierro. Ajá, ¿cómo no? Pero hasta aquí llegué. Me voy a instancias internacionales. No omito mencionarte que los dueños del Hotel Mayalán son mis 2 hijos de nacionalidad americana y europea. Tienen las 2 nacionalidades. Fernando, un punto. ¿Los de Chichén? El Hotel Mayalán de Chichén Itzá es propiedad de 2 de mis hijos, ambos americanos, desde su nacimiento, y ambos europeos. ¿Y hiciste valer ese recurso ante la embajada? No he querido llegar allá como buen mexicano, pero si México no me responde, no me está dando opción. Voy a usar ese recurso, los voy a demandar en Estados Unidos. La demanda contra ellos en Estados Unidos está en análisis. Pero esta es una demanda ya como americanos ellos. Yo soy el usufructuario vitalicio desde hace más de 10 años. Esto es muy anterior a... Yo les pasé, primero le pasé a mi esposa la propiedad y después ella se la pasa a nuestros hijos. Yo soy el usufructuario vitalicio, repito. No así el Loch sí es de mi propiedad porque en mi testamento están para los hijos de mi primer matrimonio. Pero el Mayalán está a nombre de 2 ciudadanos americanos. Y se los he dicho hasta el cansancio. Ojo, no me orillen a situaciones que no vienen al caso. Pero nadie me está haciendo caso. He hablado con todos los que debo de hablar y no tengo eco. Y entonces ahí viene el daño a la nación. Y ya mis abogados se fueron a la Sociedad Interamericana de Derechos Humanos, como se expuso hace 2 días, y estamos ya en toda esa trama. Ojalá que no me orillen a tener que llegar allá, porque va a pringar, y va a pringar muy, muy serio. Hoy en la mañana tuve una reunión con toda la Secretaría de Turismo, cabezada por Darío Flota, y les pedí, no me hagan preguntas de este tema no es la razón por la que yo les invité a pasarse 2 días aquí. Yo quiero ayudarles al renacimiento, como bien dice nuestro gobernador, de Yucatán y dentro de ella la industria turística. Tenemos retos muy, muy, muy fuertes que atender. Vamos a dedicarnos a eso. Pero este tema sí se lo mencioné a Darío. Da
por enterado de que a lo mejor no debes de ir ni a Fitur. Muchísimas gracias.